Estamos empezando el segundo tiempo de esta etapa de escucha en nuestro sínodo pastoral diocesano. Quiero animar a los grupos sinodales, a la comunidad parroquial, a los grupos que van participando de esta segunda parte del tiempo de escucha, para que lo hagan con el corazón abierto, siempre entendiendo que primero escuchamos a Dios dejándonos mover por el Espíritu Santo, que escuchamos también la voz de nuestros hermanos y reconocemos a Dios que nos habla a través del otro. Pero sobre todo a que no nos dejemos confundir ni abrumar si no entendemos alguna palabra, algún término que nos resulte un poco extraño. Primero, queridos hermanos sacerdotes, ustedes lo pueden explicar muy bien, pero también estén atentos a este video donde va a haber personas que les van a aclarar palabritas que pueden salir o sonar un poco extrañas o novedosas, pero que cuando nos la expliquen nos va a quedar muy claro que hacen parte de la cotidianidad de nuestra vida eclesial y pastoral. Los animo a participar con mucho entusiasmo, con apertura de mente y corazón, y a seguir haciendo juntos este camino a que nos invita nuestra Iglesia diocesana. Para todos ustedes, mi abrazo fraterno, mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay muchas imágenes en la Biblia que representan la Iglesia. Estas podrían ser las principales. En la carta de San Pablo a los Corintios y a los Efesios, encontramos la imagen de la morada, el templo de Dios y también el campo de Dios. En la carta a los Gálatas, la imagen de la Iglesia es la ciudad santa. La imagen de la Iglesia como esposa de Cristo se puede encontrar en la segunda carta a los Corintios, también en la carta a los Romanos y a los Efesios. En la carta a Timoteo se habla de la Iglesia como casa y familia. En el Apocalipsis encontramos la imagen de la tienda de Dios y la esposa del Cordero. También en los Evangelios encontramos otras imágenes, la conocida imagen de la barca, la del rebaño confiado a un pastor y la imagen de una viña con muchos sarmientos unidos al tronco. De las imágenes más significativas para describir la Iglesia y que San Pablo usa de manera más amplia es la del cuerpo de Cristo. Es la imagen que tomaremos para iluminar nuestra reflexión sobre el ideal de la diócesis de Pasto en nuestro sínodo pastoral diocesano. Sin lugar a dudas, la evangelización es la tarea fundamental de la Iglesia. La evangelización es el proceso en el cual se anuncia el reino de Dios, se anuncia esa buena noticia de salvación a todos los seres humanos. Esta evangelización se hace a través de un proceso que nos va llevando por diversas etapas, por diversos momentos. Se ha podido mirar y observar que el proceso evangelizador de la Iglesia nos presenta 6 elementos. Primero, el querigma. Se inicia el proceso evangelizador con el encuentro personal con Jesús, en su palabra, en su vivencia. Encontrar a Jesús en lo más profundo de la persona, pero también en la comunidad. Vivir y experimentar la experiencia de Jesús vivo y resucitado en cada persona y en cada comunidad. Ese es el anuncio y la vivencia del querigma. Un segundo momento es la catequesis. Ya que hemos recibido esa experiencia y hemos experimentado a Jesús en nuestra vida, viene un proceso de crecimiento en la fe. Una vez que hemos vivido la catequesis, nos aprestamos al tercer momento, que es la celebración a través de la liturgia que nos presenta la Iglesia. En la celebración eucarística, en la celebración sacramental, en los momentos de oración, reflexión, de meditación de la palabra de Dios. Todo esto lo celebramos con alegría, dando gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, en la historia. Un cuarto momento es la diaconía, es decir, el servicio. La Iglesia tiene que servir a la humanidad, tiene que estar presta a atender las necesidades que la humanidad tiene a cada momento, en cada circunstancia de la historia y de la vida. Ello nos lleva a construir comunidad, koinonía, es decir, sentirnos todos una sola persona, una sola alma, un solo corazón. La comunidad es la vocación esencial del ser humano. Solo el ser humano, consciente, inteligente, espiritual, vive y tiende hacia la comunión, hacia la comunidad, a entablar relaciones fraternas entre todos que somos iguales,
porque todos somos hijos de Dios. Cuando nos sentimos comunidad, estamos listos ya para la misión, es decir, anunciarle al mundo, anunciarle a la humanidad esta experiencia que hemos vivido, esta experiencia que la Iglesia nos ha regalado, que nos invita a acercarnos a los que sufren, acercarnos a los que nos necesitan, a salir al encuentro del ser humano, a curar sus heridas, a ayudar en sus fracturas, a superar estas realidades de egoísmo que estamos viviendo. Este proceso de evangelización se lleva y se organiza a través de un proceso de pastoral, orgánico y de conjunto. Por eso la pastoral es el medio esencial por el cual nosotros hacemos la evangelización. Toda pastoral, toda acción pastoral tiene como objetivo la evangelización, el encuentro con el Señor, el anuncio de su mensaje de salvación. A este proceso de pastoral estaremos invitados todos. Por eso la pastoral es corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios. Ministros, laicos, religiosos y religiosas, todos somos responsables de esta pastoral orgánica y de conjunto. Hola, hoy quisiera hablarles un poquito de lo que significa la comunión en la iglesia. Pero en la primera parte quisiera que nos lleváramos una idea de dónde nace este término, cuál es el autor de esta experiencia. Y primero, tengamos en cuenta que el autor y el que vive la experiencia de la comunión es Dios. Lo conocemos en su experiencia de familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquella imagen de la Trinidad es el principio de la comunión. Y luego Dios no solo quiso vivir la experiencia de la comunión en su forma interna, también lo quiso explorar en la relación con la humanidad. Por eso podemos encontrar toda esa experiencia desde el comienzo en la creación, luego con la historia de la salvación del pueblo de Israel y finalmente en los últimos tiempos cuando envía a su Hijo. Y su Hijo se convierte en el anuncio pleno de lo que es la comunión. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Jesús, con su pasión, con su muerte y su resurrección, nos explicó con gestos y palabras que la comunión exige unos elementos claves. Tengamos en cuenta los 5 elementos que hacen posible la comunión. El primero, la fuerza del Espíritu Santo. Gracias a la resurrección y a la promesa que Jesús nos hace, nosotros podemos tener ese impulso maravilloso del Espíritu del amor de Dios que nos enseña cómo vivir en relación con los demás. Segundo, la palabra de Dios. Sin la palabra es imposible que nosotros podamos conocer cuál es el itinerario de una verdadera coinonía, de una verdadera comunión. No olvidemos que es después de Pentecostés donde empieza a tener sentido el que podamos sentir la fraternidad, la cercanía del uno con el otro. Tercer elemento, la Eucaristía y la vida sacramental. Los primeros cristianos desde el comienzo entendieron que la Eucaristía era el mejor camino de comunión. Y quisiera que nos lleváramos una idea muy interesante de uno de los símbolos que colocamos para poder sentir la presencia de Jesús en Eucaristía. Uno de ellos es la custodia. Si ustedes han visto la custodia en su parroquia, que es como una especie de sol, tiene 2 intenciones. La primera, todos tenemos que ir al centro, que es Cristo. Cristo es el que nos enseña cómo podemos sentirnos fraternos los unos con los otros. Pero luego de ver esa centralidad, miremos los rayos del sol, de esa custodia que vemos en nuestras parroquias. Eso nos invita a salir a contarle a los demás qué es vivir en comunión, qué es sentir la experiencia de Cristo en medio de nosotros. Cuarto, la experiencia comunitaria exige una comunidad. No podemos vivir la comunión sin una familia, sin una comunidad. Por lo tanto, es en la comunidad donde tiene sentido esta experiencia. Y finalmente, la comunión exige la unidad, pero también en la diversidad. Lo más bonito que podemos extraer de los textos bíblicos y desde el comienzo de la primera comunidad es que fue una comunidad de gentiles, fue una comunidad de creyentes que estuvo de distintas naciones, de distintas lenguas que se unieron en un mismo sentido.
vivir la comunión, pero también aceptando la diversidad. ¿Cuáles son los espacios de comunión? Eso es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. La comunión es el reflejo de lo que somos como creyentes. No solo es fe, sino también es caridad. Y por lo tanto, la caridad se expresa en un espacio vital. Son varios los espacios de comunión, pero quisiera que nos lleváramos la idea de algunos. El primero, la Iglesia Universal. Ese es el primer espacio donde nosotros hacemos visible la presencia de Dios, comunión. El segundo es la diócesis. La diócesis es esa pequeña porción territorial, pero al mismo tiempo no solo es geográfica, es una experiencia de fe. El tercer lugar que me gustaría que lo analizáramos y miráramos cuál es el sentido de esa experiencia comunitaria es la parroquia. La parroquia es ese espacio vital donde nosotros nos encontramos para celebrar, para animarnos mutuamente a través de la oración, para poder conocer el significado de nuestra vida de comunión y para también ser misioneros. Porque la comunión tiene ese principio. La parroquia no es un templo. La parroquia es la experiencia viva de muchas personas, de muchas familias que cada día, en cada domingo, se acercan para celebrar, para vivir su fe, para ser misioneros y para anunciar eso que estamos viviendo como familia, como comunión. Y el último espacio vital es la familia. Ustedes, hermanos, queridas familias, ustedes son el núcleo fundamental de la sociedad que hace posible que nosotros podamos vivir en comunión, donde aprendemos los valores, donde aprendemos la alegría de compartir con el otro, en la familia. De manera que ese es el primer espacio fundamental donde nosotros aprendemos a hacer vida la koinonía de amor, es decir, la comunión del amor de Dios con nosotros y de nosotros hacia los demás. El apóstol San Pablo, para hablarnos de la iglesia, utiliza una imagen que es importante y es el cuerpo. Sabemos que el cuerpo humano es un organismo vivo. La iglesia no es un cadáver. La iglesia también es un organismo vivo gracias a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa que Jesucristo le hace a los apóstoles. Voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, el Espíritu de la verdad. Él es el que va a dar testimonio de mí y que ustedes, al ser enriquecidos, se van a convertir en esos testigos. En Pentecostés, esta promesa de Jesucristo es una realidad. Los apóstoles se convierten en esos testigos valerosos del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Y también nosotros, al ser enriquecidos por el don del Espíritu Santo, somos esos testigos valerosos, alegres de la buena noticia que hemos escuchado en la iglesia, y esa buena noticia que es una persona, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo también, cuando nos habla de la iglesia, nos habla de dos características importantes: la iglesia, la unidad y la diversidad. Qué importante la comunión. Así como el cuerpo tiene esa armonía en los distintos miembros, y como dice el apóstol Pablo, el oído no le puede decir al ojo no te necesito, sino que tiene toda esa armonía y ese movimiento, que también nosotros seamos capaces de vivir esa comunión como miembros en la iglesia. Cuando ofendemos a uno de nuestros hermanos, qué importante que tengamos esa conciencia de que estamos ofendiendo a nuestros propios miembros, que no estamos dando ese amor que hemos aprendido de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la unidad de la iglesia a la cual todos nosotros estamos llamados a vivir cada día. La segunda característica es importante y es la diversidad. Cada persona es un carisma, cada persona es un don, cada persona recibe la riqueza del don del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo nos dice también, hay unos que son apóstoles, hay otros que son profetas, hay otros que son maestros. Cada persona tiene una función y una misión. Y esa es la diversidad. Así como el cuerpo humano, lo que le da movimiento al cuerpo,
pues es la diversidad de los distintos miembros. También lo que le da movimiento a la iglesia son los carismas, son las cualidades que Dios nos ha dado y que por la gracia del bautismo estamos llamados a colocarlas al servicio de los demás. No nos serviría de nada un carisma si es solamente para una expresión egoísta, para una conveniencia personal. El carisma, el don que Dios nos da, siempre está en función de los demás. Queremos que nuestra diócesis de Pasto sea una iglesia viva, es decir, una iglesia movida por la fuerza del Espíritu Santo. Jesús nos da un mensaje lleno de esperanza. Ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. La iglesia como familia de Dios es de todos y es para todos. Sin excepción, la iglesia abre sus brazos, acoge, acaricia, ama a todos por igual. No hace excepción de personas y si ha de hacer una opción fundamental, la hará por los que sufren. Los excluidos o marginados se sienten incomprendidos o son despreciados. Ese es el verdadero rostro de la iglesia de Cristo. Una iglesia que escucha a sus hijos, se preocupa por ellos y les ama a todos por igual. Amigos y amigas, les propongo preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es la verdadera misión de la iglesia en nuestra parroquia, en nuestra diócesis? La primera Asamblea General del Episcopado Latinoamericano habla de los nuevos rostros protagónicos, identificando algunas periferias existenciales en aquellos que desconocen el amor de Dios, en ocasiones incluso el mundo intelectual, de la política o la economía. Debemos volver la mirada al corazón de algunos jóvenes que, heridos por una sociedad consumista y corrupta, han perdido la esperanza. Trabajar por la dignidad de aquellos hermanos nuestros que han sido incomprendidos y a veces marginados. Reconocer el papel insustituible de la mujer en la familia, la iglesia y la sociedad. Valorar la comunidad afrodescendiente y pelear con ellos sus derechos. Desguardar las comunidades indígenas y ver en ellos una cultura que enriquece nuestra sociedad. Es hora de abrazar a todos y de buscar que todos descubran que Dios nos ama como somos, pero que siempre nos sueña mejores. Descubramos en este encuentro de escucha una oportunidad para ser la voz de aquellos que hoy no han podido llegar hasta acá, que sentimos que no están siendo suficientemente escuchados, y pidamos a nuestro buen Dios que nuestra parroquia sea una casa de puertas abiertas y oídos atentos para todos. En el ideal de iglesia donde todos seamos unos, en Cristo Jesús, queremos abordar los lugares de formación con Jesucristo vivo. Pues el primer lugar es la iglesia. Allí Cristo se hace presente. La iglesia es la esposa de Jesucristo y nosotros en ella somos hijos de Dios. Cristo fundó la iglesia para que en ella construyamos el reino de los cielos. Y también se nos presenta el lugar de encuentro, la palabra de Dios, con la persona adorable de Jesucristo vivo. Jesucristo que nos habla a través de la palabra. Otro espacio también de encuentro es la liturgia, donde celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y así los diferentes encuentros, como es la piedad popular, con las fiestas patronales en cada parroquia, con el rezo del rosario, con las novenas. El Señor nos va facilitando estos lugares de encuentro con la persona maravillosa de Jesucristo. La creación también es el lugar de encuentro. Tenemos que maravillarnos. Pues bien, queridos hermanos, Jesucristo nos ofrece también el encuentro con nosotros mismos a través de la oración, a través de la reflexión, de la meditación. Pues la invitación es ir construyendo la iglesia de Dios, ir construyendo la gran familia, ir construyendo la hermandad. Que el Señor nos siga brindando estos espacios y otros más para nuestra realización de vida, para construir la iglesia que Dios quiere. Cada jurisdicción eclesiástica, cada parroquia, cada zona de pastoral, cada centro de evangelización
cuenta con algunas estructuras de decisión, de consulta y de ejecución que nos ayudan en este proceso de pastoral que nosotros estamos viviendo. Dentro de los equipos de vida y misión, las personas que conforman estos grupos se reúnen periódicamente para la formación bíblica, la formación doctrinal, la formación pastoral y sobre todo para la formación espiritual con la oración comunitaria, la oración personal para favorecer precisamente el encuentro personal con Cristo, el encuentro comunitario con nuestro Salvador. Y esa es la tarea que ellos nos ayudan, nos apoyan y nos sirven para poder llegar a todas las personas, para poder evangelizar a todas las comunidades. Nuestra pastoral tiene que ser organizada y por eso hemos hablado ya de la formación de los discípulos misioneros, de los equipos de vida y misión, y ahora les voy a hablar de lo que son las comisiones diocesanas y los comités parroquiales de pastoral, que son la manera orgánica, organizada, digámoslo así, de servir a nuestro pueblo de Dios, ya organizados por sectores humanos o por edades. Entonces la Iglesia Diocesana de Pasto se está organizando y se está fortaleciendo cada día más en comisiones diocesanas: pastoral social, pastoral de liturgia, pastoral infantil, pastoral juvenil, misiones, servicios pastorales. Y todos esos servicios a nivel diocesano requieren un equipo a nivel diocesano, pero también se requiere de un equipo a nivel parroquial que se llaman los comités parroquiales de pastoral. A través de estos equipos, con la debida formación de los equipos, tanto para la vida cristiana como para la misión específica de cada servicio, pues nosotros queremos prestar un mayor servicio a nuestras comunidades, al mundo que nos rodea, a nuestra sociedad, a nuestras situaciones particulares de la diócesis de Pasto. Entonces los invito, mis hermanos, a que revivemos ese espíritu de servicio. La iglesia está para servir. Habíamos escuchado en el Evangelio en cierta oportunidad de que Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y les decía a sus discípulos que el que quiera ser el primero, que se haga el último y que aprenda a servir. Pues bien, el ideal de iglesia que queremos y que estamos construyendo desde hace ya 25 años es precisamente una iglesia servidora, una iglesia que sirve de una manera organizada y permanente. Por eso nuestra diócesis de Pasto, después del sínodo, seguramente va a encontrar nuevas luces. El sínodo nos va a concluir algunas dimensiones por las cuales nosotros tenemos que afrontar a través del servicio. El signo nos va a mostrar cuáles serían las prioridades que debemos atender como iglesia desde la espiritualidad del servicio. A veces como que cuando hablamos de misión, de pastoral, como que nos enfocamos en las parroquias rurales, pero es necesario ponerle una atención muy especial a la dimensión urbana de la evangelización. Pues ustedes saben que en las ciudades ahí se congregan la gran cantidad de gente de nuestro departamento. Ahí tenemos personas de todas las regiones de nuestro departamento y aparecen situaciones nuevas que debemos afrontar. El desafío de los conjuntos cerrados, por ejemplo, las culturas urbanas que aparecen, grupos humanos, tendencias, ideologías, hábitos, movilidad de la gente dentro de la ciudad, horarios. Todo eso le está exigiendo a nuestra diócesis una reflexión sobre cómo servir a nuestros hermanos que habitan en la ciudad, cómo llegar a ellos. Seguramente nos va a poner a pensar acerca de los medios de comunicación, a través de las redes, del internet, de la radio, de la televisión, pero también debemos ser estratégicos para, en conjunto con la gente misionera de las ciudades, poder llegar a las personas a nivel personal, a nivel de grupos, pequeños grupos humanos, y saber escuchar para poder encontrar los caminos de la evangelización. Entonces es un gran desafío el tema de la pastoral urbana, y seguramente después de nuestro sínodo diocesano van a salir algunas directrices a las que debemos poner mucho cuidado para poder plantearnos el modo de hacer pastoral
en nuestra diócesis, especialmente en la ciudad de Pasto. Ustedes se preguntarán, todo este movimiento pastoral, evangelizador, ¿cómo se sostiene? En primer lugar, con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa, nos dinamiza, nos anima, nos hace creativos, nos hace encontrar siempre posibilidades y modos. Yo creo que para financiar la obra evangelizadora de la Iglesia, contamos con la buena disposición de tiempo, de cualidades, de talentos, de todos ustedes que nos están viendo, de los agentes de pastoral, de los ministros, de los religiosos, religiosas. Tenemos un gran potencial humano que con todas sus cualidades humanas, espirituales, cristianas, también académicas, puestas al servicio de la obra evangelizadora, lograremos muchísimo. Algunos dirán, bueno, ¿y la parte económica qué? Yo creo, mis hermanos, que debemos estar pensando todos en una economía solidaria para las obras evangelizadoras de nuestras parroquias, para la formación de los agentes, para las estructuras, para los medios, para las actividades que necesitamos. Siempre hemos recurrido pues a la solidaridad, a las diferentes actividades que organizamos en nuestras parroquias. Entonces, ¿cómo podemos todos pensar en función de la pastoral, en función de la evangelización, en una inversión en nuestras parroquias para sostener nuestras pastorales, para no depender siempre de la caridad, de la generosidad de la gente, que la gente lo seguirá haciendo y lo hacen con alegría, con generosidad, sino también poder tener algunas inversiones que nos ayuden a sostener la labor evangelizadora de nuestras parroquias y no ser pues en ciertas situaciones o en ciertas actividades con una carga para la gente, sino más bien una facilidad para llegar a todos.